En torno a 2010 hubo una época donde todas, pero todas las películas juveniles para chicas empleaban el mismo argumento puritano disfrazado. Quiero perder la virginidad, pero me da miedo. Quiero perder la virginidad, pero me da miedo porque mi novio es un vampiro. Valiente metáfora de mierda. Quiero perder la virginidad, pero mi novio es Zac Efron. Quiero perder la virginidad, pero mi novio y sus hermanos llevan anillos de castidad. La cosa se fue complicando poco a poco a medida que las niñas crecían, pero el caso es que 10 años después, una época tan puritana ha dado paso a una era igual de extravagante, pero de signo libertino. Y por eso, este tipo, especializado en películas para adolescentes y películas religiosas, pensó: ¡Eh! ¿Y si cuento el nacimiento de Jesús en una película tipo High School Musical? Un divertido musical sobre una chica que no se quiere casar si tenemos en cuenta que si no se casa la lapidan. Sí, ¿por qué no? Y por eso hoy, para celebrar la Navidad, toca analizar propaganda cristiana con marca España con un toque de progresismo, porque todos sabemos que las legiones romanas estaban formadas por mujeres. Yo pienso en el Imperio Romano todos los días, como demuestra mi manía de ponerme una toga y pintarme como una fuerza delante de la cámara. Seguro que ya te conoces el lore de la historia, así que no te lo voy a resumir. En su lugar, aquí tienes a Antonio Banderas haciendo de Herodes y este bailecito. ¿What? Nuestros protagonistas son San José y su burro y la Virgen María más cachonda de todos los tiempos, repitiendo la jugada de Marvel con Tía May. El caso es que sus amigas le cantan a María una canción muy bonita sobre que debe casarse con José. Pero vamos a ver, es que si no se casa, la matan, la lapidan. ¿A quién se le ocurrió esto? Se parece a María Gabriel, el ángel que por supuesto en estos tiempos modernos es negro, guapo y divertido. Muy fiel a la Biblia, desde luego. Por supuesto, aquí podría hacer divertidos chistes sobre el negro que visita a María en su habitación y luego dice que el niño no es suyo. ¡Pero no lo voy a hacer! La peli cuenta con una subtrama protagonizada por los 3 reyes magos retrasados de Oriente, quienes se enteran de que el rey de reyes va a nacer en Judea. Por supuesto, José no se toma nada bien que un negro, un ángel, visite a María por las noches y ésta salga con un bombo. Es el momento de un número musical. José bueno contra José malo. El único personaje que merece la pena, sin tener en cuenta el bailecito, es Antípatro, el hijo de Herodes. El actor transmite bastante bien cierta dignidad marcial romana. El tipo quiere ser como su padre, pero a la vez sabe que su padre es bastante despreciable. Cuando los 3 reyes retrasados le cuentan a Herodes que un rey va a nacer en su reino, y esta parte de la historia bíblica siempre me ha generado dudas. Si eran tan sabios, ¿no conocían a Herodes? ¿Por qué hacen semejante estupidez? ¡Son nazis! El caso es que Antípatro es el encargado de matar a todos los bebés después de encontrarlos con el censo. De modo que José, el inventor, María la cachonda y el burro parten hacia Belén, donde nadie quiere alojarlos, así que se hospedan en el famoso pesebre. Los 3 reyes retrasados los encuentran y justo después llega Antípatro. ¿Quiénes sois? Somos 3 reyes magos. ¿Qué? Que somos 3 reyes magos. ¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? Pues vaya una mierda de magia. Quien en el último momento tiene un ramalazo de humanidad y le dice a la Sagrada Familia que partan de inmediato a Egipto porque él no puede protegerlos. Por supuesto, estos idiotas no hacen caso y se esperan hasta la mañana siguiente para que los reyes estos les den regalos. José chapa. La moraleja es: niña, si no te quieres casar porque no le quieres, cásate y ya te enamorarás. O también, mientras creas en Dios no pasa nada si matas a un montón de niños. O también, la Virgen María era sexualmente activa. De verdad, que el que escribió esto tiene la cabeza del revés. Y así, todo queda emplazado para la alegre secuela. Si te place, regálame una suscripción, un like, un comentario o toda la vez, que también me vale.